Buenas tardes, estamos aquí para presentar otro video de filosofía en lo que estamos proponiendo como una introducción a la filosofía. Estamos siguiendo una perspectiva histórica, con lo cual, después de haber abordado los orígenes de la filosofía, tanto conceptuales como históricos, en el día de hoy nos proponemos empezar a trabajar sobre la principal cumbre del pensamiento filosófico. Y cuando hablamos de cumbres del pensamiento filosófico, lo hacemos de forma analógica porque consideramos que a lo largo de la historia de la filosofía podemos observar innumerables filósofos, pero dentro de esa gran cantidad de pensadores vemos algunos que se destacan de sobremanera. Y a esos filósofos va a ser a los que dediquemos los videos subsiguientes. El primero de ellos, y primero no solo en un sentido cronológico, sino también, podrían decir algunos, y yo podría suscribir con ellos, tal vez el más importante de ellos en cuanto que es padre y fundador del pensamiento filosófico en cuanto tal, es Sócrates. Sócrates, al cual vamos a llamar padre y maestro de la filosofía. Sócrates es un griego, un pensador griego que nació en Atenas en el año 470 a.C. y murió en el año 399. Saben ustedes que Sócrates muere de una manera muy particular, que es lo que también lo hace grande en la historia de la filosofía. Grande en el sentido de lo que es la coherencia socrática. Sócrates muere condenado a muerte por la sociedad griega a beber la cicuta. Era una forma que se utilizaba en esa época para los condenados a muertes que eran libres, que no eran esclavos. Se los hacía tomar de forma voluntaria, es decir, nadie los obligaba, sino que ellos tenían que agarrar un té de cicuta y tomarlos, que los iba paralizando lentamente hasta matarlos. La acusación por la cual muere Sócrates era de impiedad, de corromper a la juventud. Sócrates muere acusado de corromper a la juventud. Cuestión absolutamente falaz y a la cual volveremos más adelante para aclarar esto. La muerte de Sócrates es, si nos adelantamos un poquito, si se quiere, un canto a la verdad y un canto también a lo que es la coherencia entre el pensar y el vivir. Y estas cuestiones más vitales es lo que hacen a Sócrates tan grande como pensador, pero también, si se quiere, como modelo de persona, como modelo de ser humano. En la tradición cristiana se ha visto en Sócrates lo que se ha llamado una semina verbis, una semilla de Cristo. Es decir, en el paganismo, en la antigüedad precristiana, podemos ver varios personajes que de alguna manera prefiguran lo que sería la presencia de Jesucristo en el mundo. Bueno, Sócrates es uno de ellos. Más adelante vamos a ir viendo qué aspectos de la vida socrática podrían tener alguna similitud o alguna comparación con la vida de Cristo, por la cual se traza esta analogía. Con respecto a la vida de Sócrates, lo primero que vamos a tener que decir es que era hijo de un escultor y de una comadrona, de una partera. Esto último no es una simple anécdota, sino que las profesiones de sus padres de alguna manera van a dejar una huella muy grande en la tarea de Sócrates. Sócrates de alguna manera va a ser un escultor de almas, como su padre era escultor de figuras, de cosas, y también va a ser, si se quiere, un comadrón o un partero de almas, va a ser quien ayude a las almas a ver la verdadera luz, ¿sí? Por eso es tan importante las vocaciones o los trabajos de sus padres, porque de alguna manera
nos ayudan a prefigurar cuál va a ser la tarea de Sócrates o la misión de Sócrates a lo largo de su vida. Sócrates enseñó en lugares públicos. Generalmente se dice que Sócrates no fundó una escuela, como sí lo van a hacer sus discípulos, tanto Platón como Aristóteles, sino que era como una especie de predicador laico, si se quiere, porque él iba por los gimnasios, por las plazas públicas, hablando con la gente y testimoniando lo que él sostenía. Sócrates alcanzó grandes niveles de popularidad, lo seguían gran cantidad de jóvenes, y no solo jóvenes, sino hombres adultos, lo cual le llevó, por el modo que él tenía de hacer las cosas, a tener muchos enemigos. Ya vamos a ver por qué fue esto de los enemigos. El proceder de Sócrates, la misión que Sócrates se había propuesto en su vida, tal vez como respuesta a una vocación mayor, hacía que mucha gente no se tomara bien su actividad, ¿sí? O lo que hacía. Vamos a ver ahora una de las primeras ideas importantes del pensamiento socrático. Sócrates va a ser el que descubre, de alguna manera, por primera vez en la historia de la filosofía, cuál es la esencia del hombre. O, si se quiere, responde a una pregunta crucial en el pensamiento filosófico, que es la pregunta por ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Frente a esto, nosotros habíamos visto en los videos anteriores que los filósofos presocráticos anteriores a Sócrates se preguntaban por el qué de las cosas, buscaban lo que llamábamos el arjé, el principio de todas las cosas, de toda la naturaleza. Buscaban, si se quiere, la naturaleza de las cosas. En la época de Sócrates había toda una serie de pensadores llamados sofistas, a los cuales Sócrates de alguna manera se va a oponer, en un sentido teórico y también en un sentido práctico. Vamos a analizar ambos. Primero el teórico. En sentido teórico, Sócrates se va a oponer a los sofistas en cuanto que él va a decir: tratar de entender la totalidad de la realidad en cuanto al origen de las cosas es tal vez demasiado para la razón humana. Primero y principalmente lo que tenemos que entender, dice Sócrates, es ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? Esta clave de entendimiento socrático, esta clave de estudio socrático va a ser casi revolucionaria para la época, porque hasta ese momento muy pocos o casi nadie se había preguntado o había logrado responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Con tanta profundidad como la que alcanzó el pensamiento socrático. Frente a la pregunta por la naturaleza del hombre, la respuesta de Sócrates va a ser contundente. El hombre es su alma. El hombre es su alma. Y va a contraponer de esta manera las ideas de alma y cuerpo. Y la explicación que da esto es muy sencilla. Él dice: cuando nosotros usamos herramientas, lo que son las cosas no es la herramienta que utilizan, sino el que maneja la herramienta. Sócrates ve al cuerpo como una especie de herramienta de la persona, como una especie de herramienta del ser humano. Pero el cuerpo no es la persona. Quien es la persona es quien maneja esa herramienta. Cuando yo muevo una mano, la mano, dice Sócrates, no soy yo. El yo más personal sería el que hace que la mano se mueva. ¿Y qué es lo que hace que la mano se mueva? La razón. Lo que Sócrates llama alma, ¿sí? El alma para Sócrates va a ser el principio de vida, lo que hace que la persona esté viva y lo que hace también de alguna manera que pueda tener principio de acción o de movimiento, lo que hace que las cosas sucedan en la persona. El enfoque socrático sobre el alma, la postura de Sócrates de estudiar al hombre en el sentido más interior, en la perspectiva del alma humana, va a ser fundante en la historia del pensamiento occidental.
porque todos los temas relacionados con la identidad del ser humano, con la pregunta ¿por qué es el hombre?, que luego se va a desarrollar a lo largo de toda la historia de la filosofía, incluso de la psicología más moderna, tiene su origen en esta respuesta de Sócrates. ¿Qué es el hombre? El hombre es su alma, el hombre no es cuerpo, el cuerpo es como una herramienta del hombre, pero esencialmente el hombre es su alma. En cuanto a este afán de Sócrates por responder a la pregunta ¿por qué es el hombre?, va a estar también metido ahí su misión. La misión de Sócrates va a estar destinada justamente a tratar de que la sociedad ateniense comprenda y entienda que se tiene que despertar. La misión de Sócrates surge gracias a un amigo de él que luego de visitar al oráculo de Delfos le transmite a Sócrates lo que el oráculo le había dicho. Le dice: Sócrates, usted es el hombre más sabio de Atenas. A lo que Sócrates, sorprendido, sin entender nada, dice: esto es imposible, yo no lo soy, no es así. Hay muchas personas más sabias que yo. Y en esto de intentar entender lo que el oráculo le había dicho a Sócrates, Sócrates empieza de alguna manera a cuestionar a los que en la sociedad ateniense se consideraban sabios y a preguntarles acerca de sus distintas especialidades. Claro, lo que Sócrates descubre a las 2 o 3 preguntas es que en realidad la persona que se creía sabio en aquellas cuestiones que supuestamente manejaba, en realidad era una sabiduría superficial, aparente. ¿Por qué? Porque cuando Sócrates indagaba acerca de las causas o de las esencias de los temas que se suponía que tenía que saber esas personas, se daba cuenta que tales individuos tenían un conocimiento meramente superficial. ¿Qué sucede con esto? Al poco tiempo de indagar y de andar haciendo preguntas, Sócrates se da cuenta de lo que el oráculo le había querido decir. No era que Sócrates tenía grandes conocimientos y eso era lo que lo hacía sabio. Lo que Sócrates tenía, que muy pocas personas en la sociedad ateniense podían tener, era simplemente la conciencia de su propia ignorancia. Y en esto superaba al resto de las personas. ¿Por qué sucede esto? Los otros, los que supuestamente eran sabios, en realidad eran ignorantes. Pero no solo eso, además de ser ignorantes, ignoraban que ignoraban, valga la redundancia. No se daban cuenta que eran ignorantes y por lo tanto era imposible el progreso, era imposible que en algún momento alcanzaran la sabiduría. Sócrates, en su ignorancia, pero en la conciencia de su ignorancia, en su docta ignorancia, como va a decir Nicolás de Cusa siglos después, podía ser más sabios que muchos de sus compatriotas atenienses. A partir de ese momento, Sócrates hace suya, hace propia una misión. La misión de ser un tábano, él mismo lo dice. Se transforma en un pesado insecto que, cual tábano picoteando una especie de caballo, va a molestar a Atenas para intentar despertarla de ese sopor, de esa especie de sueño profundo, de ignorancia profunda en la que estaba sumida. Entonces, elaboró un método llamado la ironía, que consistía simplemente en preguntar a las personas que eran consideradas socialmente, culturalmente sabias, y hacerles ver a las 3 o 4 preguntas que en realidad su sabiduría era algo extremadamente superficial. ¿Qué era lo que sucedía con esto? Básicamente que las personas se ofendían, porque Sócrates iba acompañado con una multitud de seguidores y hacía quedar en ridículo a los grandes sabios atenienses. Por supuesto, estos sabios inmediatamente se enemistaban con Sócrates, lo tomaban como enemigo, y esta fue la raíz
por la cual Sócrates fue acusado de corromper a la juventud, de no adorar a los dioses griegos y ser así un impío. Todas cuestiones altamente falaces. Vemos en Sócrates un claro ejemplo de hombre religioso. Es más, el último pedido de Sócrates es que le llevaran una ofrenda a un dios que Sócrates había quedado como endeudado con ese dios, y por lo tanto le pide a una de las personas que estaban en su lecho de muerte que lo ayudaran a cumplir con esa ofrenda. Sócrates, a lo largo de su condena y de su juicio, va a tener innumerables oportunidades para poder salvar. La más fácil que tenía, era que los jueces le pedían que se disculpara públicamente por las ofensas ocasionadas a las distintas personalidades. A lo cual Sócrates se niega rotundamente, porque dice: nada de lo que he hecho ha sido para perjudicarlos, al contrario, ha sido para su bien. Y si yo me disculpara por un bien, de alguna manera estaría diciendo que lo que dije está mal y estaría mintiendo. Y Sócrates, que era un enamorado de la verdad, no iba a permitir nunca que de su boca saliera una mentira, un engaño, una falacia. Otra de las oportunidades que tuvo Sócrates para poder escapar, para poder no ser condenado a muerte, fue que uno de sus amigos, conjunto con los jueces que los estaban juzgando, le dieron la oportunidad de fugarse, de decir: bueno, Sócrates, váyase de la cárcel, tómase un barco y váyase a otro país y no lo molestaremos más. ¿Sí? Como abriéndole las puertas para que Sócrates pudiera irse de Atenas. A lo que Sócrates se negó, porque veía en eso como un escapar de la situación y no asumir las consecuencias, y quería aprovechar su juicio, el juicio público que le estaban haciendo, para demostrar la fuerza de la verdad, para demostrar justamente la misión que los dioses sentía él que le habían encomendado, de despertar a este caballo dormido que era Atenas, que estaba dormida en su ignorancia. Con esto, y a modo de cierre o de conclusión primera, queremos decir que el gran mensaje que Sócrates nos deja a nosotros es aquel que estaba inscripto en el frontispicio del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Cualquier sabiduría humana es ineficaz, es pobre y es decadente si el hombre primeramente no se conoce a sí mismo, no sabe quién es él. Y en ese conocerse a sí mismo está también justamente el ser coherente con lo que uno es. Tratar de vivir conforme a lo que sabemos que somos. Porque, como van a decir más tardíamente los medievales, el obrar sigue al ser. Y si nosotros sabemos lo que somos, debemos obrar en consecuencia. Muchas gracias.